Sí, Ok, ok. Nada más una cosilla. Como no voy a usar PowerPoint, necesito que para que se vean las diapositivas que van a aparecer aquí en chiquito, fijen mi video, porque si no se van a ver microscópicas. Entonces, nada más le ponen ahí en el recuadrito PIN, está dentro de las opciones, y ya, se ve en pantalla grande. Ahorita que acabe la exposición, pues ya pueden regresar a su vista normal. Okidokis. A ver, un segundito. ¿Pueden decirme si se ve? O sea, una sí, diapositiva se aquí ve bien. chiquita. Sí. Sí, Ok, 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 Del otro ok. lado está, pero sí. El- Ajá, dislexia, lo siento. Pues aquí va. Am, Primero, pues les quiero leer algo. Antes de arrancarme, dice, si la música es arquitectura, si la arquitectura es música congelada, entonces la música es arquitectura hecha movimiento, fluida, sinuosa, de licuescencia entre densidades mercuriales, haciéndose líquida y escurriéndose por entre los pliegues del tiempo. Yanis Xenakis fue un ingeniero transformado en músico que trabajó como arquitecto, de origen griego y rumano de nacimiento, francés por elección. Aquí les voy a poner la línea del tiempo para darnos una idea. Eh, Les voy a leer en la línea rapidísimo. Nace en 1922. Del 41 al 45 es la militancia y resistencia estudiantil en la que él participó. En el 47 se exilió a Francia. Bueno, ingresa al estudio de Le Corbusier en el 48. Inicia estudios con Messiaen en el 52, 3 años más tarde. Se dirige su obra Metástasis en el 58, es el suceso del pabellón Philips. En el 66, la fundación del CEMAMU, y fallece en el 2001. Voy a dejar aquí esta presentación y ahora sí entro en detalle. Me voy desde el principio de nuevo. Se educó de manera común en colegios ingleses y cuenta que tomaba lecciones privadas de piano cuando tenía 13 años. Es a partir de su entrada al Politécnico de Atenas que comenzó a estudiar contrapunto por afición, así como astronomía y filosofía. Luego, en el siguiente punto, en 1941 se interrumpen sus estudios universitarios con la ocupación nazi en Grecia durante la Segunda Guerra Mundial y él forma parte de la resistencia estudiantil, pero puesto que su grupo militaba en las primeras filas, durante un ataque en el 45 fue herido de gravedad por un proyectil en el lado izquierdo de la cara, provocándole una pérdida en la visión del ojo y desfigurándole el rostro. Sí, pues tras una dolorosa recuperación pudo terminar sus estudios de ingeniería un año más tarde y, bueno, desgraciadamente fue perseguido por su activismo político en el Partido Comunista y condenado a muerte. Por eso, en el 47, deja Grecia clandestinamente y se traslada a París. Una vez ahí, compatriotas suyos lo recomiendan para trabajar en el famoso estudio de Le Corbusier como ingeniero calculista. Y es importante recordar ese puesto que Xenakis ocupa, puesto que como tal, a él sí le encargaron trabajos arquitectónicos, o sea, sí dirigió, sí lideró construcciones importantes. No obstante, eso fue mucho, mucho tiempo después, casi 10 años después de entrar al estudio de Le Corbusier. Principalmente lo que hacía ahí era encargarse del diseño y el cálculo estructural de elementos para las unidades habitacionales y los edificios. Así que, pues bueno, ahí, bueno, a la par que está trabajando con Le Corbusier, que va a ser un periodo bastante largo, empieza a componer música. Como tal, siempre estuvo presente el arte y obviamente la música dentro de su vida. No obstante, es hasta ahí que ingresa al conservatorio a estudiar con Arthur Honegger y Darius Milhaud. No hace mucho clic con ellos, pero pues cae en los bellísimos brazos de Oliver Messiaen y pues estima su talento, le deja entrar como oyente y lo alienta a seguir su propio camino compositivo al margen de la formación convencional. Y bueno, aquí una vez más por si tienen dudas, porque ya no la voy a volver a presentar. Y ¡chachán! Nos vamos al siguiente punto, que es cuando se le empieza a dar relevancia a Xenakis como compositor. En 1955 es que se estrena su obra Metástasis.
La primera para orquesta de gran envergadura y se presenta durante el Festival de Donaueschingen bajo la batuta de Hans Rosbaum. Aquí en la diapositiva se puede ver la partitura en el lado izquierdo, espero que sea su izquierdo, pero bueno, al centro la grafía que hizo Xenakis y a la derecha, la planeación que hizo Xenakis, que es la que tiene forma de pico ascendente, y ahora sí, a la derecha la grafía que hizo Xenakis para ella. Entonces se las muestro primero porque van a ser muy importantes para esto. La creación de Metástasis resulta verdaderamente importante porque además de ser la obra que lo haría conocido en Europa, sería la clave para erigir esta que es la construcción arquitectónica del pabellón Philips en la Exposición Internacional de Bruselas de 1958. Además de estar cimentada en las formas de su partitura, ¡salud! El pabellón estuvo destinado a exhibir el poema electrónico de Edgar Varese que vimos la semana pasada con Winter. Y el mismo Xenakis, de hecho, compuso para este espacio de acceso. Se quería que, para el diseño del pabellón, que el espacio se modificara y transformara continuamente a partir del desplazamiento de una recta, lo cual da resultado a paraboloides hiperbólicos acá bien dominguero, salidos de la inspiración de Metástasis, cuyo comportamiento es similar en los trazos que forman las masas sonoras en glissandi. Si pueden, échenle una escuchada a Metástasis, es una obra increíble. Y ahorita, a ver, voy a parar un poco porque dentro de los enlaces de Facebook que les puse ayer, olvidé ponerles un video sobre el pabellón Philips que sí me interesa que vean. Entonces, ahorita voy a poner solamente un cachito. Justice Disabled. Ok. Maestra, ¿me puede dar permiso de compartir pantalla? Listo. Ok, ¿están viendo muchas imágenes? Ok, bueno, ese es el Milano, que se los dejo en Face, por si le quieren echar un ojo. Y tarán. Compartir audio, ¿cómo comparto audio? ¿Alguien sabe cómo compartir audio? Disculpen. Arriba, o sea, en el menú de arriba, si estás en la compu, te sale una flechita de ver opciones o algo así. No, unos 3 puntitos te salen a la derecha hasta arriba. Ajá. Y ahí le picas y te aparece compartir audio. Listo, gracias. Porfis, me avisen si se escucha. At the 1958 Brussels World Exhibition, the first since the Second World War, the Philips Company, following an idea of the art director Louis Kalf, entrusted the design of the pavilion to Le Corbusier. The pavilion was to be a container for a sound and light show that would exploit the technological power of Philips at its best and would amaze visitors. Yanis Xenakis, a young collaborator of Le Corbusier at the time, designed the pavilion, a stomach-shaped space that transforms the spectators. The walls are mathematically ruled surfaces, hyperbolic paraboloids, adorned with loudspeakers. Le Corbusier coordinated the show inside the pavilion, a sound and light electronic poem. The sound component was entrusted to the musician Edgar Varese, with an added interlude, Concrete PH, realised by Xenakis. The poem is 8 minutes long and tells the history of humankind in 7 sections, which the two artists dealt with independently. Le Corbusier himself was responsible for the visual show, made up of colour ambiances, a movie, 3 small images around the screen, a sun and a moon, clouds, lightning, stars, and 2 3D objects hanging from the ceiling. The whole show was written on a score that describes the time schedule of events, second by second. The sound was delivered by 350 loudspeakers, which formed sonic paths, along which the sounds created by Varese and recorded on 3 tracks were routed according to the instructions of a control tape. Thus the Poème électronique was born.
particular está completo, por si lo quieren ver. En Stop Share. Ahí está. Boom. Listo. Ok. ¿Todo regresó a la normalidad? Ok. Va. Pues, me regreso aquí. Se puede entender la partitura de Metástasis como un plano arquitectónico en respuesta al sonido y al pabellón como una construcción dependiente de la música. Si bien es absurdamente parecido en cuanto a la estructura, sobre todo esta de en medio, puesto que Xenakis hacía mucho este ejercicio de presentar grafías como paso anterior a la composición o como paso final, porque como tal le servían para hacer sus esquemas, proyectar cuestiones que necesitaban precisión matemática y demás. Así que aquí, ya. La relación de practicidad e inspiración visual que vimos constaría como uno de los pilares en la creación de Xenakis hasta el final de su vida. Finalmente, la estructura se demolió en enero del 59, ya que todas las obras edificadas para el festival eran temporales. Sin embargo, pues marcó un hito en los referentes arquitectónicos de la época y junto a piezas como Metástasis, a Pitopracta y a Corripsis le dieron a Xenakis una notoriedad que le permitió dedicarse exclusivamente a la composición. Y aquí, antes de quitar la diapositiva, en la imagen central está el corte seccional a ras de suelo, en donde de hecho se puede ver una personita que pareciera estar ahí acostada. Pero, me parece muy interesante que el diseño de entrada haya sido un estómago y de hecho, pues, accesas por la boca del estómago. Y esto tiene mucho que ver con la noción de transformación que quería Xenakis y de transformación de la recta, transformación de la experiencia sonora hasta... Quería una especie como de... envoltura sinestésica para el oyente y pues yo digo que completamente lo consiguió, ¿no? Y bueno, otro ejemplo de la creación que persigue esta interacción sinestésica se da en su composición electrónica Númena del 79, que está ideada en función de una arquitectura determinada para ser, en palabras de Xenakis, difundida en el espacio arquitectónico de un gran cascarón de plástico y entrelazada con una sinfonía pirotécnica celeste. Entonces, es una cosa pues maravillosa y lo más increíble es que sí se hizo. Tuvo lugar en Madrid como cierre del Festival de Otoño de 1985, por supuesto con montones de fuegos artificiales, ¿no? Y pues en estos dos casos se concreta el deseo de Xenakis de crear un espacio musical que supone generar un universo completo cuya lógica matemática es el álgebra, un ámbito donde se manifiesta un estímulo estético determinado para cada uno de los sentidos y de este modo, la música ha de ser interpretada como una expresión de toda una cosmovisión. Ahora, vámonos a la siguiente etapa, que es esta. Como precursor del uso computacional para la composición musical, algorítmica, Xenakis funda en 1966 el CEMAMU, Centro de Estudios de Matemática y Automatización Musical, un instituto dedicado al estudio de las aplicaciones informáticas de la música. Y ahí concibió y desarrolló el sistema UPIC, que es este que vemos aquí en pantalla, que fue parte de los primeros controladores gráficos que permiten la realización sonora directa de los trazos gráficos que se efectúan sobre una pantalla sensible, o sea, la primer tablet, bueno, no de las primeras. La UPIC consistió en un dispositivo de entrada, que es esa gran tableta digitalizadora, cuyas acciones se mostraban en una pantalla de ordenador y una computadora, más una aparte para el análisis de los datos de entrada y generación y salida del sonido digital. Más o menos, si alcanzan a ver el esquema, pues pueden ver realmente un monitor, esa tableta que es la parte central, sensible al tacto y a las entradas. Podías escuchar al mismo tiempo que manifestabas tú las grafías que quisieras, los dibujos o las ecuaciones, porque también se podían hacer entradas directamente matemáticas. Y ya, los altavoces para que escucharas y lo demás que tenía bien las funciones de qué estaba sucediendo algorítmicamente para
porque este aparato fue utilizado, pues sí, por Xenakis, por otros compositores. Hay muchas composiciones hechas aquí en el UPIC, pero también por estudiantes de maestría, doctorado o universidad de física, matemática, ustedes lo que quieran. Y pues aquí vemos a el adorable Xenakis enseñándole a unos pequeñines, porque también eh, el lugar donde estaba albergada la Yupik, bueno, ahí en el Cemamo, se hacían visitas guiadas para los niños, o sea, estaba abierta a visita de colegio. Entonces está padrísimo y en uno de los costados se pueden ver las grafías que hizo Xenakis a partir de este sistema. Son unos dibujitos bien interesantes. Y bueno, Misenai Alpha también está ahí en el link en Facebook. Es la primera obra completamente compuesta en este sistema. Bueno, esta es una diapositiva extra, por si les interesaba. Aquí están algunos edificios, algunas construcciones en las que Xenakis participó como parte del estudio de Le Corbusier. Como tal, no las dirigió, sino que fue el ingeniero calculista. Hubo algo de diseño, pero es diferente a lo del pabellón Philips. Ahí en el pabellón Philips sí firmaron Xenakis y Le Corbusier como autores ambos del proyecto, o sea, fue, digamos, crédito bipartito. Y también en este de Convento de Santa María de la Tourette, en ese también Xenakis fue mano a mano con Le Corbusier. Nos quita. Listo. Este es interesante. Bueno, todavía no lo voy a poner. Como tal, su música es definida por sí mismo como estocástica, lo que quiere decir que su comportamiento intrínseco es no determinista y puede ser comprendido y ejecutado desde modelos probabilísticos, dejando todavía espacio para los eventos del azar. Una cosa muy interesante es el símil que establece entre los modelos determinísticos de la matemática y los esquemas de la música serial. Porque, bueno, esto aunado a su postura política, rechaza incorporar las directrices del serialismo a su estilo compositivo por considerarlas hasta cierto punto intransigentes y poco intuitivas, en el ejercicio audible sobre todo. Bueno, criticaba que el serialismo estricto y el modo de pensar determinista que implicaba extender más bien a todos los parámetros musicales el pensamiento serial, terminaba generando lo contrario de un cosmos auditivo. Podía terminar escuchándose la negación completa del carácter natural y el caos en una conflagración promovida por dicho impulso hiperdeterminista. Así que, como alternativa, propone la utilización... Disculpen. Propone la utilización de modelos matemáticos en la composición musical, creando así masas y texturas acústicas, vastos grupos de eventos sonoros, nubes, entidades guiadas por parámetros como grado de orden, densidad, nivel de cambio, en las cuales requieren definiciones y realizaciones usando teorías de estadística y probabilidad. Para Xenakis, esta nueva concepción era de hecho más abarcadora y dúctil que el pensamiento lineal. Ahora sí, me voy a estas diapositivas. Aquí. Entonces, me las paso rápido porque sí. Algunos de los procedimientos utilizados en sus composiciones incluyen esto que es teoría cinética de gases de Maxwell-Boltzmann en Pitopracta, distribución gaussiana en ST-10-1 numeritos, distribución aleatoria de puntos en un plano en... ¡Ay, Dios mío! Casi no alcanzo. Diamorphoses, ok. Y estas otras. Restricciones mínimas en acorripsis, serie de Fibonacci en metástasis, álgebra booleana en eonta y teoría de los grupos en nomos alfa. Bueno, de esta manera podemos ver que en consonancia con su uso de teorías probabilísticas, muchas de sus piezas son una forma de composición que no es el objeto en sí, sino la idea en sí, y donde su música se manifiesta como una cierta forma de espacialización. Entonces, pues sí, Goethe tenía razón. Diapositiva 8. En este extracto, lo voy a hacer grande porque no se ve.
Ok, aquí son algunas de las bases que plantea sobre su método formal en el libro de música formalizada para la composición de música estocástica. Bueno, como inicio, no las voy a leer todas, me parece súper importante que mencione el uso de la intuición como elemento primordial a la par que las ideas semióticas y los recursos técnicos, porque entonces como tal no es matemática pura, dejando de lado, bueno, sí, soslayando todo esto que es la creación inspiracional del arte. Y el punto 2 y 3 sí los voy a leer porque son hermosos. Dice, como segundo, definición, o sea, como segundo punto a hacer, definición de las entidades sónicas y su simbolismo comunicable con los límites de sus significados posibles. Me gusta muchísimo esto porque habla de semiótica. Y luego, definición de las transformaciones que estas entidades deben experimentar. O sea, esos dos puntitos son un resumen de lo que constituye verdaderamente la música y cómo él concibe su propia creación. Muy interesante. Y bueno, ya, luego los demás puntos tratan de hacer ajustes de relaciones funcionales, programación secuencial, más correcciones, cálculos, verificaciones, pues, para que la matemática concuerde con las concepciones de la pieza, más cálculos, más verificaciones. Y ya luego entonces llegar a las fases finales donde se condensa esto en los procesos gráficos, en esos dibujitos o en la notación musical ya de la partitura, notaciones matemáticas o algebraicas o bueno, últimamente, indispensable, la realización sonora de la pieza. Y venga, eso era realmente todo. Intenté que fuera muy corto. Y termino pues diciendo que su nombre significa extranjero amable. Y esto me hace mucho sentido porque en una de sus entrevistas dice, yo no soy ni rumano, ni griego, ni francés, soy del planeta. Y siempre con esta, o sea, con esa actitud como muy, muy noble, muy abierta, que a mí me parece sensacional y nada, lo amo y gracias por su atención. Muchas gracias, Sofía. Si quieren pueden remover el pin ya para que vuelva todo a la normalidad. Ok, ¿comentarios? ¿Quieren comentar algo? Muy bien, Sofía. Paulo. Bueno, primero que nada, qué bonita exposición. Me gustó mucho. Segundo que nada, tengo esa curiosidad. ¿El dibujo que subiste hace rato de Xenakis es tuyo? Sí. Genial, me encanta. Pero bueno, creo que Xenakis es un compositor muy, muy interesante y algo que me llama mucho la atención, o que me llamó mucho la atención ahorita durante la exposición, es creo que un poco esta preocupación por la espacialidad de la música. Justamente por esto que expusiste del pabellón y relacionándolo un poco a la lectura que subió la profesora hace unos días. Y sobre todo cuando, es algo que terminé de pensar cuando estaba escuchando esta pieza que subiste, que es Misenae Alfa, que realmente es todo este espacio sonoro que está sonando sin armonía, sin melodía, sin ritmo, casi tiempo pulsado. Casi tiempo no pulsado, más bien. Sí. Y justamente con la importancia que es regresarle a la música su dimensión espacial que veníamos hablando hace unas clases, creo que es un compositor muy importante en ese sentido, y de hecho incluso me recordó un poco a Satie en su primera aproximación a la música de Mobiliario. Sobre todo en este sentido de hacer que la música sonara en el espacio. Y fue muy bonito. Okay, Areli, gracias, Pablo. Areli. Bueno, primero que nada, felicidades a Sofía, le quedó preciosa su presentación. Y no sé si estoy en lo correcto en pensar esto sobre Xenakis o no, pero justo viendo lo del pabellón Philips,
me viene a la mente de la lectura como algo del inicio que dice que es un salto del caos a un principio de orden en el caos. Eso a mí, o sea, estábamos viendo eso y me saltó a la cabeza así súper rápido, entonces me encantó. Sí. No, justo además aquí esta idea de esta impronunciable de la desterritorialización y reterritorialización, es como justamente se crea también un espacio sonoro. ¿No? Yo creo que eso es algo que es muy claro en Xenakis. Además, justamente por esta formación pues, de ingeniero, pues, ingeniero civil, obviamente por eso está relacionado a la construcción, ¿no? O sea, no ingeniero de lo que sea, ¿no? Pero aquí hay una cosa, me gustó mucho tu exposición, Sofía, nos tienes que dar un taller de yo la verdad es que no me gusta hacer como este tipo de presentaciones, tengo una cara, pero sí es bueno saberlas usar, además te quedó muy bien, así como podrías tener tu programa de, este, de presentar a los, ¿no? a los músicos y ir llevando hacia la gente. Tienes mucha facilidad para la conducción, creo. Pero bueno, hay una cosa que es un error histórico y que tiene que ver con esto que ha pasado a lo largo de que pasa siempre, ¿no? Pues en el mundo, las injusticias en el mundo. Esto de que la arquitectura es música congelada no es una frase de Goethe, es una frase de Schelling. Sí, de hecho hay, bueno, sí, tiene razón, hay todo un Es una, documento, lo va a subir que justo, o sea, se debate todo ese embrollo, por así decirlo, con la propiedad de la frase y de todo el trasfondo que se le ha quitado acerca de eso, que ahorita lo quito. no digo, pero digo que no, lo digo porque no es, no, digo, la frase está bien, lo que digo es de que la autoría, de hecho hay un texto ahí también en el grupo de mi maestra, hay que hoy su cumpleaños, que es bueno que me acuerdo, que me puedo escribir, de Virginia Moratiel o Virginia López Domínguez, que es la traductora de Schelling, que es justamente un texto sobre Xenakis, está ahí está en el grupo, es un artículo que ella publicó, pero justo la frase otra vez, es una frase que está en Schelling, es el que la empieza, la dice así, y después ya se hace ahí como que todo el mundo la dice, y se hizo famosa en boca de Goethe, exactamente, pero no es de Goethe, ¿no? Pero por eso decía que esas son estas injusticias, ¿no? El punto acá, digo, más allá eh, más allá de eso, creo que, ¿por qué la arquitectura es música congelada? ¿Y por qué justamente esta idea de que la arquitectura es música congelada es algo que podemos, o sea, que justamente sí nos sirve para pensar la música de Xenakis? ¿Por qué? O sea, eso, o sea, sería una pregunta justo a partir de la lectura también que les ubica. Además, esta lectura, o sea, digo, no sé qué les pareció, digo, a mí me parece que es bastante, no es tan filosófico, obviamente, porque es Maki Solomos, no sé si lo conocen, pero es justamente de los especialistas en Xenakis, ¿no? Tiene varios estudios sobre Xenakis, ¿no? Es como de gente que más conoce la obra de Xenakis. Lo otro, el plus de la lectura también es que es una traducción de mi maestra Carmen Pardo, entonces ya era como paquete completo. Bueno, y un poco también que los conceptos están muy relacionados con la lectura del Cihuatari. Pero bueno, ¿por qué, o sea, ¿por qué esta relación, no? Emma. Hola, buenas tardes a todos. Primero que nada, pues felicitar a Sofía por su exposición. Me gustó bastante. Eh, en la parte de la estocástica creo que está todo el punto de Xenakis. Esta parte de no estudiar solamente una disciplina, sino está relacionado con otras más, en este caso las matemáticas, la ingeniería, la arquitectura. Me recuerda mucho incluso a lo que dice Roger Waters, ¿no? Que él es arquitecto y siempre trata de juntar su disciplina de la arquitectura con la música de Pink Floyd, ¿no? Pero a mí se me hace que el punto justamente de las matemáticas en Xenakis es que existe siempre la improbabilidad sobre la probabilidad. Es decir, que es más probable lo improbable que lo probable. No sé si me explico. Y eso es lo que siento que Xenakis hace con su música todo el tiempo.
Y bueno, ya nada más para mi breve comentario, siempre quise decirle a Sofía que tiene una voz increíble desde que la conocí hace mucho tiempo. Espero no ser impertinente, pero siempre me ha encantado tu voz, Sofía. Disculpa el comentario. Y aquí había la declaración, ¿no? Espero no ser muy impertinente. Pero la pregunta era otra, además. Ya sé que te distrajiste por la voz de Sofía, Sí, perdón. Ya sé, ya sé. pero ¿por qué la arquitectura es música congelada? ¿Por qué eso lo podemos oír en Cenac? Porque es un acontecimiento, ¿no? La arquitectura pasa en un acontecimiento, o sea, cuando un arquitecto está esculpiendo su escultura, está pasando en ese momento, simplemente lo que hace es congelar. Ya no puedo estar serio, maestra, disculpe. Ya se fue. Sí, mi seriedad se fue. Ok, ¿por qué podemos escuchar que la música, que la arquitectura es música congelada en la obra de Cenac? ¿O no se Pues puede? es mi respuesta. O igual no tiene Como sentido. No me contestes tú, Emma, ya puedes descansar. Ok. Está rojo así, está rojo después. Fermín y luego Sofía. Creo que se puede responder también un poco con algo que leí sobre la espacialidad en Ligeti, que creo que aplica también a Xenakis. En este artículo que leí, hablaban de más como cómo experimentamos ver, por ejemplo, una obra de arte, una pintura. Siempre, aunque está completa, de inicio a fin, o sea, no llegas y se está haciendo, ya está la obra, pero tú la experimentas a través del tiempo y tus ojos toman cierto paisaje, nunca la puedes percibir por completo, o por lo menos no lo puedes hacer desde el inicio, la necesitas analizar toda antes de percibirla como un todo. Y ese pasaje que se lleva a cabo a través del tiempo, es lo mismo que puedes experimentar en la música de Ligeti, que son, diría, esas son como esculturas, y en la música de Xenakis, que sí son edificios, son formas que a través de escucharla toda puedes crear el edificio completo en un solo, en su presencia completa, pues. Ok. Sofía y luego Aura. Me gustó mucho esa respuesta y bueno, para complementarla, dentro de estas estructuras, tanto la arquitectura como la música son algo que te envuelve, te metes, o sea, estás en el centro de ella experimentándola desde muchísimos ángulos y transforman tu percepción. Hay algo que decía Xenakis que la percibimos de manera diferente o se puede oír una dentro de la otra porque comparten una base común que son las estructuras de orden, que operan lo mismo en la música que en los procesos mentales que se usan para la arquitectura. Ambas necesitan un diseño similar y sobre todo una experiencia, o sea, una inmersión similar. Sí. Ok. Aura. Hola, sí, realmente voy a repetir un poco lo que dijo Fermín y Sofía. En la lectura hay una parte donde el autor dice que, o sea, la forma en Xenakis, bueno, contrapuesta a la forma y a la materia, como desde la posición académica, pero la forma en sí de Xenakis, pues es en realidad contra la narratividad, ¿no? O sea, no hay una narración, que es un poco lo que decía Fermín, o sea, no hay discursividad, sino que es un bloque, una masa que se ve por completo y no por partes o por una narración o un discurso, sí, en el tiempo, ¿no? Sí. Iván. Hola a todos. Hola, maestra. Hola. Bueno, respecto a lo que preguntó, ¿por qué la arquitectura es música congelada? No sé si sea bien ¿qué se puede decir? Mi explicación o lo que quiero decir, pero yo creo que un arquitecto es similar a un compositor, ¿no? Porque pues los dos construyen, los dos crean espacios y los dos visualizan, ¿no? Entonces, por eso creo que es eso, ¿no? La arquitectura es música congelada. Un conocido mío es arquitecto y alguna vez él me dijo que, o sea, que aunque yo no soy compositor, entre comillas, ¿no? Porque a lo largo de las clases se ha visto que
todos tenemos que explorar, ¿no? Y que no tenemos que encasillarnos en lo que nos dice la escuela y lo que nos dicen, pues, ciertas personas que son los máximos exponentes, ¿no? Pero él me decía que éramos muy similares porque, pues, él, como tal, no creaba, pero era parte de una obra, ¿no? En este caso, él fue aquí en Puebla, por yo soy de Puebla, él estuvo en los proyectos de los hospitales más grandes de Puebla y él decía, yo así como en una orquesta, no fui parte porque fui el encargado de ver, no sé, la electricidad o los cimientos o dónde iba a quedar cierto registro, ¿no? Y me decía, y eso es lo que hacen los miembros de una orquesta, ¿no? Que hace la viola, que hace el violín. Y en ese momento, ahorita que usted preguntó que la arquitectura es música congelada, pues me llegó sus palabras, ¿no? Y me decía, como tal, yo también ayudo a construir una obra, ¿no? Y por eso se llaman obras, ¿no? Las composiciones de los compositores, etcétera, 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 ¿no? Yo creo que por eso van tan de la mano, ¿no? Y pues Xenakis tenía esa ventaja, ¿no? Pues fue de cierta manera un arquitecto de escuela, ¿no? Entonces ya como que con la música y todo eso, pues ya lo complementó y pues fue lo que fue, ¿no? Y respecto a la obra, yo creo que hay una parte donde dice que Xenakis veía todo como un clúster, ¿no? Incluso en su obra de Metástasis describe como tal cómo concibe la obra, pero que a pesar de ser, como también lo dijo Fermín, un edificio, era claro, pero también ponía ciertos detallitos, ¿no? En que todos iban, no sé cómo explicar, tenían ciertas peculiaridades, ¿no? Cada quien iba haciendo cosas distintas, pero a la vez eran parte de un todo, ¿no? Entonces yo creo que por eso llegó a ser lo que fue. Sí, pero además, yo creo que aquí hay una cosa, aquí, o sea, cuando les pregunto esto no es una pregunta ociosa, ¿no? O sea, sí es una pregunta en términos pues de reflexionar por qué, ¿no? Y yo creo que una de las claves, obviamente, está en lo que dice Maki Solomon, que justo es el concepto de sonoridad, ¿no? O sea, como, ¿qué quiere decir sonoridad en Xenakis? Que no es cualquier cosa, que además hemos hablado mucho de esto, ¿no? O sea, creo que de lo que más hemos hablado este semestre es de cómo en el siglo XX hay un descubrimiento de la sonoridad, lo que eso quiere decir, pero en el caso de Xenakis, la sonoridad tiene una cuestión particular, que tiene que ver también con algo que ya hemos estado viendo, justamente la cuestión de que es material. Lo sonoro es un material, ¿no? O sea, justamente hacer sensible esa materialidad sonora, como grano, ¿no? Como molécula en términos de, no me gusta usar aquí los conceptos de Alessio Guattari, ¿no? Porque si podemos hablar de estas moléculas sonoras, que estos bloques sonoros están más bien como, o sea, como están, eso, ¿no? Como compactando una serie de moléculas sonoras que en sí mismas se siguen, o sea, porque también, ¿qué es lo otro que pasa? Que estos bloques pareciera que están, o sea, que justamente tiene que ver con este idea también de la suspensión, también por eso digo que decía Pablo, esta cosa de lo no pulsado, tiene que ver un poco con eso, ¿no? Porque aquí la cuestión de lo estático o lo suspendido tiene que ver con la no progresión, pero entonces lo que se genera también es un espacio sonoro, ¿no? Que por eso es muy cercano a la arquitectura, o sea, porque justo sí está haciendo un edificio, está haciendo arquitectura con el sonido. Pero aquí digamos que lo que está haciendo es cambiar de material, o sea que otra vez, pues el ejemplo es muy claro, ¿no? O sea, el pabellón Philips y después, bueno, y Metástasis, ¿no? O sea, como que aquí uno el plano y ve ¿no? Ve la partitura, y que a mí esto es muy importante, porque justo, eso es algo, ahorita que decía Iván, que su amigo es arquitecto, muy interesante, porque yo no sé si ustedes tengan amigos arquitectos, pero la forma en que los arquitectos piensan es una forma diagramática. O sea, como todo el tiempo hacen diagramas. O sea, es decir, espacializan. Entonces, ahora piensen, ¿no? Que, o sea, una idea la ponen así en un diagrama, entonces eso ya le está dando, pues la está espacializando, ¿no? Ahora piénsenlo, o sea, tienes esta formación y además eres músico. O sea, un poco lo que está haciendo es que, o sea, también esta cuestión va a tener que ver mucho con la forma de escritura, o sea, cómo se modifica, y que un poco también Solomon lo está como planteando, cómo se modifica la forma de la escritura también, hacia esta forma más diagramática, pero que ya en sí misma, también por eso dice Solomon, que esto es interesante, que lo decía un poco Aura también, esta cuestión de que, ¿no? Ya la forma y la materia, esto que habíamos dicho, ¿no? La forma y lo material no están separados, porque es
la materia sonora, ¿no? O sea, la sonoridad, la que, o sea, pues la que está como forma. Pero ya no es esta forma, o sea, ya es una forma que ya no obedece justamente a la idea de forma en términos, digamos, de los académicos tradicionales, ¿no? Sino que justamente es una forma sonora que, en cierto sentido, también es autónoma, o que son autónomas. O sea, creo que eso es interesante también cómo dentro de las mismas obras él está jugando con esto, ¿no? Bueno, el otro elemento que va a entrar después, ¿no? Evidentemente que lo habíamos comentado en una clase, o sea, que una de sus últimas obras son obras donde también él trabaja ya con la luz también, ya es el espacio, es el sonido y es la luz, ¿no? Y que justamente ya es como, pues ya esta idea de cosmos, es como ahí ya, pues ya que más quieren, además de esta cuestión que hemos hablado también todo el semestre, cómo estos músicos, pues sí están volviendo, o se están nutriendo también, o sea, pues igual que, pues, que Pitágoras y demás, pues bueno, de las matemáticas, ¿no? O sea, como que están, o sea, están volviendo, y eso, ¿no? O sea, es la música, las matemáticas y, pues, obviamente, pues, la filosofía, porque al final también es como todo un pensamiento ontológico, ¿no? Una preocupación ontológica la que está atravesando también la obra pues, de alguien como Xenakis también, ¿no? Entonces está Fermín, Paulo y luego Aura. Sí, iba a agregar ahora, hablando del lado de la música, que tampoco es tan claro exactamente qué es lo que estás escuchando cuando estás escuchando una obra siendo tocada. Podrías decir que estás escuchando las notas de la partitura siendo interpretadas, pero de misma forma podrías decir que estás escuchando el aire de la sala siendo vibrado. Y es algo que históricamente se ha notado que ha cambiado, ha transformado la dirección de la música. El lugar en el cual se interpreta cambia los ritmos que se utilizan, cambia las armonías que se utilizan. Incluso hasta el día de hoy. No es lo mismo la música que se compone para tocarse en un estadio que la música que se compone para tocarse en una sala de concierto. Entonces, la arquitectura misma, el aire de la arquitectura determina la música a la par. Sí, sí. Está Paulo y luego Aura. Sí, en realidad era solo, iba a preguntar sobre esto que de hecho ella mencionó, sobre pues la relación de los pitagóricos con todo esto, de cómo entienden finalmente la música y el mundo en función de matemáticas, que no puede ser separado de cómo se practica la arquitectura, que finalmente es entender, sí, son disciplinas muy afines, entender en función de estas relaciones matemáticas el espacio alrededor del universo para dar cuenta de él. Ahora, si lo relacionamos con el ritornello, ahí ya tenemos otra cosa. Justamente lo que van a decir, ¿no? De Lesi Guattari es eso, o sea, que es el ritornello es marcar un territorio, ¿no? Que el primero, o sea, sería la arquitectura. O sea, la arquitectura y la música serían esas dos primeras artes a partir de las cuales, ¿no? Abrimos un territorio. ¿Sí? ¿Sí? Ok. Aura. Sí, precisamente mientras estaba leyendo y cuando estaba viendo lo del pabellón Phillips, me pareció muy particular cómo la partitura es al mismo tiempo el diagrama de la arquitectura y viceversa, ¿no? Cómo hicieron eso. Y me quedé pensando en este término de los modelos de la representación, cómo a través de la historia cambian, ¿no? Entonces, de repente, me parece pues brillante de alguna forma haber constituido o construido más bien todo un discurso para hacer esto que, por ejemplo, en Contrapunto también se hace ya en la misma época, ¿no? Creo que desde hace mucho tiempo, que eran diagramas, o sea, que el contrapunto era un diagrama, o sea, como algo visual, y eso se hacía música. No sé, eso me pareció muy interesante. Y sí, o sea, cómo hacer sensible algo visual, no sé, o sea, eso me pareció increíble. Y sí, precisamente con este término de bueno, antes de eso, también de la lectura en sí misma me gustó mucho cómo el autor parte de analizar como esta cosmovisión de Xenakis y cómo eso se traduce en la música, ¿no? Este análisis de la visión del mundo y efectivamente cómo influye su preparación no musical, por así decirlo, y cómo lo permite
¿no? O sea, cómo permite que eso influya en su música y no decir, ok, soy músico y las formas para componer son estas y ya, ¿no? Al contrario, no sé, es interesante. Y sí, de lo de, bueno, del término de ritornello, no sé, o sea, es realmente porque la arquitectura de alguna forma tampoco es tan monumental, o sea, bueno, es como paradójico, ¿no? Pero sí, o sea, es algo que ves precisamente, ¿no? Y tal vez la música de Xenakis no, o sea, no es algo que alguien puede ir caminando y la perciba, porque tal vez no está sonando, ¿no? Pero al estar ahí en el pabellón, con lo que hizo, no sé, perdón, creo que hice muchísimas bolas, pero sí, estuvo muy padre. Está muy bien. Dice, bueno, voy a leer una cosita. Ah, bueno, hay una cosa que iba a decir, ya se me fue otra vez. Ah, bueno, ya se me fue, ahorita regresa, se va y regresa. Dice, la elección, ¿no? Cuando habla de la sonoridad, les iba a dar. La elección de la palabra sonoridad pretende señalar, es el de Solomon, ¿no? La página 8. Dice, la elección de la palabra sonoridad pretende señalar la doble naturaleza de la fusión, de la forma y del material. La desaparición de los niveles de mediación en la obra, su condensación en un único nivel. Por un lado, esta palabra deriva del término sonido. Con Xenakis, la música se acerca al momento tan característico en el que a la composición, con sonidos, la sustituye la síntesis del sonido, momento que por otra parte Xenakis ha hecho suyo con el programa que, bueno, ¿no? Pero al mismo tiempo las sonoridades no son sonidos. La música instrumental posterior a 1945 ha conocido intentos de imitar el sonido, vinculados especialmente a la ideología organicista, pensamos en la voluntad de Stockhausen, de extraer la forma del material y en las obras de Chelsea, en la primera música espectral. Alguna vez Xenakis, bueno, está ahí. Pero bueno, eso por de la sonoridad. Ok, está Areli, Sofía y luego Santi. Sí, a mí me pasa un poco que cuando tocas algo, estás tan cerca que no te das cuenta de muchas cosas. Entonces, trato de imaginarme como si estuviera de fuera y estuviera escuchándolo alguien más. Pero entonces, al ya hacerlo una construcción, es como si, bueno, me pregunto, entonces puede ser que toda la música se pueda ver así. O sea, a lo mejor ahora no toda la que tocamos, la que está diseñada así, pero y si llegara un punto en que toda la pudiéramos ver como desde fuera, como algo ya construido, algo ya hecho. Bueno, ahí eso es lo que dirían del Guattari, por eso la función de la música, bueno, porque también por esta cuestión del ritornello está ligado a la música, que es marcar un territorio. El territorio no se marca nada más con el cuerpo, se marca también con los sonidos, ¿no? Un poco esto que dicen, ¿no? Que de los pájaros, ¿no? Los pájaros marcan el territorio. Tu vecino cuando pone la música a todo volumen está marcando su territorio también, ¿no? ¿Sí? O sea, hay una cosa ahí que es como muy, como intuitiva, o sea, y primigenia también, ¿no? Ahora, digamos que acá la diferencia es eso. Creo que la diferencia es de que eso sí es sensible, o sea, algo que, pues, digamos, de manera intuitiva podemos decir, claro, sí, hay una, ya, bueno, ya se lo reflexionamos así, decimos, claro, la música lo que está haciendo es marcar un territorio, ¿sí? Porque al final la música, que eso es algo que no pensamos, se nos olvida porque siempre pensamos que la música se da en el tiempo y nunca pensamos que la música se da en el espacio, pero siempre está en el espacio. O sea, un nivel, o sea, y también eso, pues también por eso afecta a los cuerpos, ¿no? Y abre como, ¿no? Pero no lo pensamos porque justamente pues, no la vemos, ¿no? Pero eso no quiere decir que no esté dándose o aconteciendo en el espacio, y abriendo un espacio, ¿no? O sea, abre un tiempo y abre un espacio. Eso, digamos que esa es una conciencia que hay en músicos como Stockhausen y en músicos como Schoenberg. Lo que yo pienso es justamente que esta relación espacial además se hace audible en la música de Schoenberg. Porque otra vez, porque aquí el sonido, esto que dijimos de la ciudad y la materia, o sea, la sonoridad es material. O sea, aquí el sonido ya no es una cosa como efímera o como, no sé, ¿no? Porque el sonido nunca es inmaterial, o sea, decimos que el sonido es inmaterial nada más por ignorancia, porque el sonido no es inmaterial, ¿no?
que otra vez, que no lo veamos no quiere decir que no haya materia ahí, ¿no? O sea, pero, o sea, creo que aquí sí es sensible, o sea, sí es algo que, bueno, no sé, es algo que podemos oír. A eso me refiero con que sea sensible. Sí se puede oír. O sea, no solo se percibe, digo, se percibe sensorialmente en general, pero sí es algo que se puede oír. Y que además cuando ves el diagrama lo puedes ver. Ay, ¿no? O sea, como, ¿sí? Creo que eso es lo que es como, que es muy interesante. Entonces, digamos que toda la música ya tiene esa territorialización y podría decirse como una ya construcción, o sea, nada más nos falta hacer el edificio. No, más bien reflexionarlo, que eso es. Ok. ¿No? O sea, y que en unas músicas es más sensible que en otras. O sea, un poco cuando digo sensible, es que no quiero decir, es más audible, pero es como decir que ese, o sea, lo que quiero decir, igual para que me entiendas, es que en unas músicas es, no me gusta saber esto, pero creo que solo así se va a entender, que es más evidente. O sea, que es materia, que es espacio, que en otras. Y otras músicas en donde no, porque te importa más. ¿Por qué? Porque aquí es una cualidad misma de, otra vez, la sonoridad, ¿no? O sea, por eso este concepto de sonoridad es importante, porque es esta unión, decíamos, de la forma, como dice él, o sea, la forma y la materia son la misma. Es decir, o sea, y va de eso. O sea, no te está contando una historia, no está teniendo un desarrollo, no está siguiendo, ¿no? La armonía, o sea, como ya no se está moviendo ahí, se está, o sea, está trabajando con este elemento, ¿sí? Por eso es más sensible, porque ya está, digamos, liberada, desterritorializada, ¿no? De todo lo anterior, ¿sí? ¿Sí o no? Sí. ¿Qué sabes? No, sí. Ya no está con una historia, ya no tiene esta progresión, ya no tiene, ¿no? Ya no estás siguiendo la armonía, ya no estás, ¿no? ¿Sí? La tonalidad, ya no. Y entonces empiezas a escuchar otra cosa, que no es que no esté el otro, pero como el otro está lleno de otras cosas, ¿no? Por eso también esto, o sea, y un poco también lo dice Solomon, esto implica otra escucha también, que lo hemos dicho todo el tiempo, esto implica otra escucha. Pero que no es una escucha que, pues eso, que va más también a la sensación, ¿no? Pero una sensación que es más compleja, porque es también como más, o sea, es el oído, pero también es más, es todo el cuerpo, ¿sí? Pues ahí no podemos llegar tanto por la intelectualidad, creo también. Eso es un poco, ¿no? O con la intelectualidad clásica. Sofía, Sandy y luego Fernando. Sí, en parte creo que es incluso más evidente porque es la materia prima así desnuda, como va. Y bueno, respondiendo al texto que, bueno, el fragmento que leyó, me gusta esto que dice de que no necesita imitar, de hecho, pues Xenakis mismo lo dice, ni la arquitectura ni la música tiene necesidad de imitar absolutamente nada. Y esta búsqueda, sobre todo en el sonido electroacústico, es por crear nuevas sonoridades que no dependan siquiera de las limitantes de los cuerpos tradicionales, o sea, de los cuerpos musicales tradicionales, y tampoco de los espacios, digámoslo así, hegemónicos como las de escucha. Esta proposición de nuevos espacios, incluso espacios temporales. O sea, es que es un concepto bien padre de esto de la experiencia itinerante de la música y espacios construidos que son temporales. O sea, lo mismo que la música en el espacio, esta arquitectura está en el tiempo y tiene fecha de caducidad y tiene fecha de construcción y lapsos y desarrollo. Entonces, eso es bonito. Y ahorita algo que me llamó la atención que decía Aura, como de por qué con la formación que tenía, ¿por qué no simplemente hacer música como se venía haciendo, incluso con sus coetáneos? O sea, ¿por qué no fue algo muchísimo más similar a lo que estaban haciendo los contemporáneos de aquel entonces? Y creo que ahí la explicación es completamente política, porque leyendo el tratamiento de todo lo que vivió Xenakis, de este exilio, y ahí también viene la parte de la desterritorialización que él encarnó y que también está expresa en su música. Pero venga, en todo esto que vivió el inicio de la biografía,
intenta justo deshacerse, bueno, no deshacerse, sino rechazar directamente el orden impuesto. Entonces, simplemente esa dicotomía entre lo estocástico y lo determinista, o sea, es que no tenía para dónde hacerse. Tanto su estructura, o sea, su arquitectura es bastante diferente de lo que se venía haciendo y es incluso hasta diferente de lo que venía haciendo el mismo Le Corbusier. Entonces, digamos que esa parte de oposición que manifiesta Xenakis en su creación artística se ve reflejado en todos los campos en los que se desarrolló. Así que, pues, eso. Sí. Sobre todo también, digo esto que no es menor, pero que es justamente el que haya llegado con Messiaen, ¿no? Que ya lo habíamos comentado cuando vimos a Messiaen, ¿no? Que Messiaen le va a decir, pues casi tu cualidad es que vienes de otro lado. O sea, y eso es lo que tienes que aprovechar. O sea, no hacerte hacia la forma de esto, sino más bien traer hacia... Que esto es un pensamiento, digo, también por eso Deleuze y Guattari recuperan mucho a Messiaen, porque es una forma de pensamiento que está, donde Deleuze y Guattari se encuentran muy bien, o sea, justo estos cruces. En estos cruces es donde están pues, realmente o sea, para ellos las ideas. O sea, las ideas musicales, las ideas filosóficas, o sea, si no es estos cruces, no hay ideas. ¿No? O sea, creo que ahí, o sea, y esa es también la genialidad de Xenakis, ¿no? Gracias, Sofía. Sandy. Hola maestra, muy buenas tardes. Bueno, en primer lugar quiero felicitar a mi compañera, qué bonita exposición. Me abrió otro panorama al tema. Eh, bueno, quiero decir que me dedico a la música antigua, entonces todo esto es nuevo para mí, pero me encanta, ¿no? Sí, me encanta. Estaba pensando en lo que nos dijo, en por qué estas grafías en la partitura, por qué Xenakis incursiona en todo esto. ¿Por qué, como dicen, ¿no? ¿Por qué la arquitectura, música congelada? ¿Por qué Xenakis podría estar o ser un paradigma a partir de esto, ¿no? Creo que la música, la arquitectura, la matemática, la ingeniería, las formas, siempre han ido de la mano desde la música más antigua. Todos son formas, estructuras, puntos de equilibrio, buscar ese juego de luz y sombra, afectar estados de ánimo a partir de eso. O sea, cómo se crea la luz en la música. No sé, me recuerda todo el impresionismo, ¿no? No sé, encontrar una obra arquitectónica real como obra de arte afecta también los sentidos. En relación a los decía, las sombras, ellos buscan la entrada del sol aquí y que te puede afectar o estar feliz o estar triste, ¿no? Si hay un espacio muy oscuro, todo eso afecta. Entonces yo creo que sí va súper de la mano todo. Cuando yo veo ahora que vi con mi compañera estas partituras de Xenakis, pues inmediatamente te remontan a eso, ¿no? Al punto de equilibrio a partir de la forma y a cómo buscan una percepción sensorial, creo, ¿no? A partir de lo visual y de lo auditivo, como los edificios, ¿no? En la arquitectura. Entonces yo siento que al final, pues todo lo acústico y el entorno donde se busca una experiencia acústica, todo va de la mano. Entonces, por eso los edificios que son, como dice mi compañero Fermi, ¿no? Los que son edificios hechos para la música, pues requieren de la acústica, o sea, del sonido, o sea, una persona especializada. Y creo que no podemos desvincular ninguno de otro. Ahora lo veo así. Antes no, o sea, entonces, bueno, decía la arquitectura, bueno, sí, puede ser arte y todo, pero la música es un arte del tiempo, pero no, creo que ambas son artes del tiempo y del espacio. Fernando, luego Giré, luego Katia, luego María. Bueno, yo con lo que leyó hace rato de la sonoridad, bueno, yo no había leído mucho sobre Xenakis, lo había escuchado y muy poquito, pero a mí lo que me llamó mucho la atención fue el cómo llega a la sonoridad, ¿no? O sea, cómo llega, o sea, yo a través de la explicación que da la maestra, siento que es como si él agarrara, él dice que todo está como desunido, ¿no? O sea, la melodía, la armonía, todo esto está como no hay una, hay como una independencia en todos estos elementos y de hecho que también dice, lo dice ¿cómo se llama? Adorno,
y él como que agarra, es que sí se me hizo muy interesante, como que agarra los elementos y los reduce, ¿no? O sea, como si los metiera como una licuadora, o sea, desde la melodía con los glisandos, o sea, el clúster, las nubes que habla él, que es como polifonía, pero como polifonía extrema, ¿no? Porque son como, como melodías, pero diminutas, ¿no? O sea, son como átomos, está como pulverizado, ¿no? Entonces, yo siento que agarra, lo rebana, lo licúa completamente y a través de eso ya llega a la sonoridad, ¿no? A mí me llamó mucho la atención porque él no como que, o sea, la visión esta, ¿no? O sea, de decir que todo está desunido, ¿no? Y dice, ¿cómo voy a arreglar este problema, ¿no? O sea, ¿cómo voy a unir todo esto, ¿no? Y la manera en la que lo hace, o sea a mí se me hizo así como de, wow, ¿no? Qué ingenioso de Xenakis. Entonces, pues fue lo que me llamó la atención esto de la sonoridad. Gracias, Fernando. Giré, Katia y Mariana. Ok, bueno, yo voy a regresar un poquito a lo de la espacialización. Y es que cuando estaba leyendo lo de los glisandos dentro de su música y que se le ocurrió cuando estaba usando una hoja milimétrica y que o sea, que descubrió que podía haber una transferencia música a papel, ¿no? En forma de espacio, recordé un artículo de unos lingüistas que leí hace un par de años, en el cual explican cómo siempre nos hemos referido en la música, ¿no? O sea, siempre nos imaginamos dentro de un paisaje y hay dos formas de verlo, ¿no? Cuando uno es músico, tú eres como el viajero dentro del paisaje, ¿no? Entonces puedes decir, voy a ir al compás 38. Entonces, de alguna manera, eh, estás viajando dentro de la música y cuando eres más espectador, el paisaje va hacia ti, ¿no? O sea, esperas cierto momento que llegue hacia ti y hay fuerzas, ¿no? Que se mueven. O sea, es un artículo bastante largo, esto es como una súper reducción. Pero lo que voy es que siento que Xenakis realmente lo que hizo fue darse cuenta de esto, ¿no? Entonces lo fragmentó y de una manera súper impresionante y no sé, o sea, como que es increíble pensar que siempre estuvo ahí, ¿no? Este concepto y llegan estas personas que pues abren los ojos y nos abren los ojos a todos, ¿no? Los demás. Y pues ya, ese era mi puntito. Ok, gracias, Irene. Katia. Ay, pues primero que nada, yo también no puedo dejar de felicitar a Sofía. Yo soy, bueno, muy, fan de todo lo que ella hace, pero esta exposición me encantó también. Y bueno, respecto a Xenakis, yo me he quedado con la impresión de que con este vínculo entre la arquitectura y la música, llevó al extremo esta búsqueda que hemos venido observando, que estaba presente a lo largo de los compositores del siglo XX, esta concepción de buscar la conexión con el todo a través del arte. Y esto se alcanza de manera muy efectiva a través de este vínculo entre la arquitectura y la música, porque justamente te permite conectar con esta dimensión espacial de la música, como ya hemos venido comentando mucho, que se tiende a ignorar, creo que se ha tendido a ignorar mucho a lo largo del tiempo. Sin embargo, esta conexión entre la música y la arquitectura nos permite reconectar con dimensiones mucho más profundas de la música. Y esto también me recuerda justamente a la duda que yo tenía la clase pasada respecto a si la música de cierta forma refleja la percepción que se ha tenido del mundo a través del tiempo. Y siento que en el caso de Xenakis es algo relevante porque se refleja con mucha claridad cómo los avances en conocimientos científicos y matemáticos también repercuten en las ideas innovadoras que surgen en la música y cómo se ocupan estas ideas como elementos sobre los cuales explorar nuevas dimensiones musicales. Y bueno, en el caso de Xenakis es literalmente dimensiones. Entonces me pareció muy interesante todo este tema. Sí, sí, gracias, Katia. Mariana. Sí, le decía a Jire que me robó por completo mi participación porque iba a mencionar lo mismo, pero creo que yo me fui como por otro camino. Justo iba a hacer la referencia al mismo artículo porque yo acabo de hacer el trabajo sobre eso mismo. Entonces, pero sí, justo, ¿cómo? ¿Qué artículo es? No me dicen el artículo y no dicen cuál es, ¿no? Ahorita lo paso, está muy interesante. Es sobre las metáforas, o sea, es que retoma justo una metáfora que se usa del espacio, como del tiempo como espacio,
y la pasan a la música como, bueno, yo como lo entendí es que lo hacen como la música como espacio, ¿no? No tanto como el tiempo como espacio. Este, pero yo, o sea, yo más bien como que, o sea, quería decir que estas dos metáforas que se usan, o sea, como esta metáfora es o sea, como el sujeto se mueve a través del tiempo o bien el tiempo se mueve a través del sujeto, ¿no? Y entonces también, ¿no? Como que la música, o sea, el sujeto se mueve a través de la música o la música se mueve a través del sujeto, pero de todas formas como que yo siempre que leí este artículo lo entendí como de manera lineal, ¿no? O sea, como que te mueves en una línea y como que Xenakis me pareció que es como hacia arriba, ¿no? Como, ajá, como encima, como que la música se alza alrededor de ti, ¿no? Ajá, y entonces es como más que avanzar en el tiempo, es como vivir en el tiempo, ¿no? Como momento por momento, ¿no? Como en una línea de una gráfica que vas como punto por punto, es como cada momento que se alza sobre, no sé, algo así. O sea, en vez de lineal, como en tercera dimensión, ¿no? Como esférico. Sí, más que, o sea, sé que hay una cosa, también por eso o sea, por eso estamos viendo a Deleuze y a Guattari, ¿no? Ahorita te doy la palabra, Elizabeth. Porque aquí hay una cosa que a mí me parece muy interesante. Digo, no sé, ustedes díganme si estoy mal, ¿no? Porque pues es una cosa meramente, o sea, pues, como pues, tampoco es que tenga que esté segura de eso, ¿no? Pero creo que lo que hay acá es, y un poco Katia lo estaba diciendo también, o sea, este cambio en la percepción, que tiene que ver también con, pues, con la época un poco, ¿no? Pero con una cosa que me parece que es muy importante en términos de pensar, o sea, así como tenemos el microscopio y entonces podemos conocer las cosas, ¿no? Así, de repente es como si pudiéramos oír, o sea, o tuviéramos esa percepción molecular al nivel del escucha. Creo que eso es lo que está haciendo la música esa. O sea, ver, o sea, como, pues por eso decía desde hace rato lo de lo molecular, hay una percepción molecular ahí. Porque el sonido, o sea, no es un sonido, o sea, sería como lo elemental del sonido. O sea, hace rato dijo Frank Watt, ¿no? Así como el átomo, ¿no? Pero es esta cosa sí que es, ¿no? Que es como casi imperceptible, pero que es como si pudiéramos oír de qué está conformado todo el universo. O sea, pero o sea, como justo, o sea, como, que es algo, digo, es que no sé cómo enunciarlo, porque es más bien una percepción que una, ¿no? Que algo que tenga, pero es como si oyéramos eso, ¿no? Pues o sea, por eso lo del grano que dice, o sea, yo estoy completamente de acuerdo, es como si oyéramos un grano de sonido, o sea, que todavía no es un sonido, es el grano del sonido, ¿sí? De lo que está hecho el sonido. Eso es la sonoridad, ¿sí? Y que tiene que ver también con este otro concepto que es muy bonito en Deleuze, que es justamente la cuestión de lo áptico. O sea, ya no hay una percepción, ya no hay una escucha atenta, es decir, esta escucha que es lineal, sino justamente es una escucha áptica. Carmen Pardo utiliza el concepto también para hablar de qué es, por ejemplo, de escucha oblicua, es decir, que ya no tiene como este centro, o sea, como ya no hay un centro, más bien es como esta experiencia inmersiva. Por eso, esto que ustedes dicen como de que sientes que más bien es algo que envuelve, no es que caiga, más bien es algo en lo que uno se está moviendo también, nos estamos moviendo, eso se está moviendo con nosotros, o sea, es un cambio de percepción completamente. O sea, es un cambio de percepción en términos de o sea, otra vez, pues en el términos de, a partir de la sonoridad, es un cambio justamente en la temporalidad, porque el efecto ahí, como justamente no hay este desarrollo, no hay este a dónde ir, o sea, es este tiempo como estático, suspendido, ¿no? Pero al mismo tiempo es la espacialidad, como, o sea, sentir el espacio. Y abrir, o sea, un poco también es esta cosa de cómo abre el espacio, cómo abre un territorio. O sea, digo, no sé, o sea, igual estoy toda mal, ¿no? Pero a mí a eso me suena. Está Eli, Emma y Arely. Hola, sí, pues creo que lo más importante para mí en cuanto a la obra de Xenakis es su singularidad sonora.
y esta innovación en cuanto a cómo se percibe la forma. Creo que fue lo que más me gustó. Porque sí, claro, el arquitecto, al igual que el músico, a mi parecer debe manejar una percepción multisensorial y se debe escuchar al espacio, porque como bien se mencionó anteriormente, el sonido es un evento espacial y es un fenómeno material y también es una experiencia auditiva y es algo a lo que deberían aspirar tanto los arquitectos como los compositores. Es algo que se debe tener muy en cuenta. Y pienso, por ejemplo, en el juego que se hace de luz y sombras y esta sensibilidad para plasmarla en las obras, ¿no? Como se menciona, ¿no? Armónica, porque también juega muchísimo eso con el estado de ánimo. Al igual que la música, también juega mucho con eso. Y justo lo que mencionaban anteriormente, de que se debe establecer una relación acústica en cuanto al entorno y lo importante que es con relación al espacio. Entonces, creo que si se omite esta parte tan importante al hacer una composición o una estructura, hay un hueco y justo está esa pérdida de espacialidad y se necesita de justo arquitectos, compositores que puedan escuchar, así como también puedan abrirse a esta sensorialidad que como menciona usted, es óptica, es tangible, es abrirse, abrir los oídos. Sí. Voy a leer una cosita y yo te les doy justo en la 10, ¿no? De todas las sonoridades sinaquianas se pueden reducir a tres categorías, tanto en la música instrumental como en las composiciones electroacústicas, sonidos glisados, sonidos estáticos y sonidos puntuales, que es todo lo que va a desarrollar en el artículo, ¿no? Estas tres sonoridades de base podrán ser interpretadas entonces como la última mutación de las tres dimensiones tradicionales de la estructura musical, la melodía, la armonía y la polifonía. La sonoridad de sonidos glisados deriva del aplanamiento de la línea melódica en sus contornos exteriores. La de los sonidos estáticos es el descendiente lejano de la armonía. En ella, los objetos diferenciados de esta última, los acordes, han perdido su funcionalidad y desplegándose tanto en el registro como en el tiempo, abandonan su estatus de objeto. Finalmente, la sonoridad de los sonidos puntuales, las nubes, si se prefiere, constituyen el resultado de la evolución extrema de la polifonía que desemboca en su pulverización y donde las voces se convierten en átomos, ¿no? Ok. Areli, perdón, Emma y luego Areli. Luego Mariana. Buenas tardes a todos nuevamente. Ya volví en mí, maestra. ¿Ya se te bajó el rojo? Ya. Lo bueno es que no traigo mi cámara prendida para que no se note. Bueno, realmente mi comentario es una pregunta y viene del comentario que realizó hace un momento, porque me suena mucho a esto que está en Debussy, es decir, hacerlo inaudible, audible, pero cada quien a su tiempo, ¿no? Debussy en su momento bajo su contexto y Xenakis bajo los nuevos descubrimientos y bajo sus otras disciplinas, busca que estas cosas que él siente que se escuchan así, pues hacerlas audibles mediante su música. No sé si va por ahí también lo que comentó. Sí. Yo creo que todos hacen audible algo, o sea, todos se plantean algo a ser audible, ¿no? O sea, y son cosas diferentes, pues. Por eso todos amplían la percepción y por eso, pues la historia del arte o de la música, ¿no? No son, pues más bien van abriendo estos campos perceptivos, ¿no? Van ampliando la percepción, ¿no? Sí, es que sí me sonó a eso. Ah, qué bueno que sí. Pero ya acá es como si hicieras un zoom con el oído. Pues eso está muy interesante porque Eso, sí. ¿no? Así como si pudieras hacer un zoom, así como con la cámara es un zoom y te vas hacia ¿no? Al poro, es lo mismo. O sea, como digo, yo así lo escucho un poco, ¿no? O sea, por eso les digo, yo puedo estar completamente mal. Ustedes escuchar realmente, no sé qué escuchan ustedes cuando escuchan eso, pero a mí me da esa sensación. Pero también es la pura experiencia, ¿no? O sea, porque, Pero o sea, sí realmente... ¿Cómo, perdón? Que sí se oye, ¿no? O sea, que sí es la pura experiencia, ¿no? Sí, sí, claro. ¿No sientes como el grano en la oreja? Ajá, sí, sí, sí. Sí, claro. Sí, sí, sí. Ya. Mejor comprendido, maestra. Muchas gracias. Gracias a ti. Yo me divierto, ¿no?
Ustedes díganme que estoy mal, o sea, pues para eso es la clase, para que ustedes me digan, no, pues ¿cómo crees que eso no existe? Areli. Entonces podemos decir que Xenakis crea un ritornelo al crear una forma sonora espacializada. Y entonces ese punto gris del que habla o ese agujero negro del que habla en la lectura ya no es un punto negro. Entonces ya, y luego me gusta que dice después se lanza a la esfera del cosmos. Entonces podemos decir que Xenakis está haciendo un ritornelo. Haciendo un cosmos sonoro, claro, pero además acuérdate, el ritornelo son esos 3 movimientos, ¿no? El texto es muy interesante, ¿no? O sea, es eso, ¿no? Pues primero, pues esta salida del agujero negro, que es la casa, ¿no? Que es la salida del caos, hacia un cosmos, hacia un territorio. Después es justamente la desterritorialización, pero también hay una reterritorialización. Eso que se amplía justamente, en este caso, se hace un cosmos sonoro. Se abre otra, ¿no? Es como si abrieras otra dimensión de los sonoro. Sí, sí, justo. Que no está, o sea, que está conectada, pero que, o sea, que se desprende de esta primera, pero que no es la misma. Y eso es un poco como podemos pensar, pues, todas estas músicas, o todos estos músicos que lo que han hecho es eso, es abrir estos cosmos sonoros, ¿no? Y por eso decíamos la sesión pasada también, por eso, o sea, pues Bach sigue siendo Bach, o sea, no, o sea, aquí no hay de que, ay, bueno, pues ya Bach, ya quién sabe, ¿no? O sea, no, o sea, son estos, ¿no? Están abriendo estos cosmos, ¿sí? Bueno, Mariana. Sí, a mí este texto último que leíste me recordó muchísimo al texto que leímos ya en su tiempo de Schopenhauer, que justo como que hablaba de lo mismo, ¿no? Pero dentro de su propio contexto, que pues le faltaba muchísimo para llegar a esto, pero pues igual hace una descripción de los elementos sonoros de la música de su época en el espacio, ¿no? Entonces, justo, o sea, como para que evidentemente esas concepciones existían desde muchísimo antes, ¿no? Nada más la concepción del espacio en sí era muy distinta. Y de la música también, ¿no? Sí, sí. Voy a leer una cosita. Que esto hay que leerlo alguna vez en la vida, música de la arquitectura, ¿no? De Xenakis, ¿no? Que es un libro más muy bonito, está un poco caro, pero vale mucho la pena porque están como justamente todo su trabajo arquitectónico, su trabajo musical y demás, que ya no me voy a meter más en cosas, no, voy a leer una cosita para que hablemos un poquito de Escanéelo, por favor. ¿Mandé? Escanéelo, por favor. Es que está muy grande y no tengo escáner. Si tuviera escáner y tuviera tiempo, con mucho gusto lo escanearía, pero dicen, ¿no? Hoy el creador, esto está increíble, esta página 23. Hoy el creador de música es comparable al astrofísico que investiga el misterio de las galaxias. Pero el astrofísico no crea las galaxias que explora, mientras que el músico es capaz de producir las suyas en el acto creador. Y justo por esto mismo que estábamos diciendo. El diatopo es el movimiento de las galaxias puesto al alcance del hombre. La música, hija del número y del sonido, situada en el mismo nivel que las leyes fundamentales del espíritu humano y de la naturaleza, es el medio privilegiado para expresar el universo en su abstracción fundamental. La ciencia moderna nos conduce a un conocimiento más original de la música, a la que proyecta hacia horizontes desconocidos, multiplicando la imaginación del músico. Y esto es absolutamente, ¿no? Es bellísimo. Ay, ¿no? Para que vean que no les he mentido todo este tiempo. Ay, ¿no? Todo el año no les he mentido. Ok. ¿Cómo se llama qué? ¿El libro? Piratería, sí. Pues yo la verdad es que soy muy fan de la piratería, ya lo saben, pero no tengo tiempo ni escáner. Música de la arquitectura está editado en ACAL. Creo que en la escuela hay uno. Entonces lo pueden por lo menos fotocopiar. Pues está por decir, es un librazo, o sea, porque el hombre además sí tenía toda una cosa así en la cabeza. Pero bueno, si quieren vamos al ritornelo y podemos seguir hablando sobre el ritornelo y sobre Xenakis, que obviamente no están peleados, sino que pues, está también muy pensado el texto desde Xenakis, ¿no? Entonces, pues bueno. Los de acá son difíciles. Sí, los de acá son difíciles, Iván, pero pues tú que ya eres el super, ¿no?
Eres nuestro dealer de libros de PDFs. Ok, el ritornelo. ¿Qué pasó? ¿Qué hacen ahí? ¿No van a hablar? No tiene nada que ver. Mariana, te quedaste con la mano levantada. En la página 318 dice una cosa increíble. Improvisar es unirse al mundo, confundirse con él. Para los que improvisan. Ok, ¿qué es lo que hacen acá? ¿Qué pensaron? No lo leyeron. Está muy difícil. Areli. Este texto Bueno, siempre es un problema. Siempre es lo mismo. Nadie le entiende. Perdón, bueno, Areli. lo que yo entendí más o menos fue que entonces hay un ritornelo constante y un ritornelo, papá de todos los ritornelos, un ritornelo gigante, es lo que yo imagino. Sí, o sea, hay dos movimientos en el texto, ¿no? Dos grandes movimientos en el texto. Tampoco es que sea muy complicado, ¿no? El primer movimiento está describiendo el movimiento del ritornelo otra vez es estos tres momentos, ¿no? O estos tres movimientos, ¿no? Pero lo que están describiendo en la primera parte es cómo eso está en la naturaleza. Ya lo hemos comentado en alguna ocasión también, o sea, igual que para Quiñar después, o sea, para Deleuze y Guattari, el arte no empieza con el hombre. Ya lo comentamos creo la sesión pasada también. O sea, está en la naturaleza, ese movimiento está en la naturaleza, está, porque además no solo, digamos que primordialmente el ritornelo es sonoro, es musical, pero no prioritariamente, o sea, también hay ritornelos motrices, esto que decíamos, ¿no? O sea, los movimientos que hacemos todos los días, también es una forma de ritornelo, es una forma de marcar el territorio, etcétera, ¿no? Pero un poco lo que les interesa es eso, cómo ese movimiento es un movimiento del cosmos, un movimiento de la naturaleza. La segunda parte del texto quizás puede ser más interesante para ustedes, porque es cómo eso se da, cómo eso lo podemos pensar en la historia de la música. Lo que hace la segunda parte del texto es una historia de la música. El clásico, ¿no? Romántico, y lo que llaman moderno, que sería pues moderno y contemporáneo, ¿no? Básicamente, yo diría que más bien lo que están diciendo del moderno está todavía más, o bueno, que hay un pasito ahí al contemporáneo que es interesante, que es un poco lo que estamos hablando acá, pero un poco es esa diferencia, o sea, ¿qué es lo que pasa en el clásico? ¿No? Que además en el periodo clásico para ellos, pues está desde toda la música, pues es la música antigua, de la música antigua a, pues eso que llamamos el periodo clásico, que lo que se da justamente es pues, la construcción del territorio musical. ¿Qué es eso? ¿Qué sería el territorio musical? Winter y Aura. Bueno, voy a leer unos fragmentitos de la lectura de Deleuze y Guattari para contribuir. Uno es sobre esto de que mencionabas, de que el arte no es exclusivo del hombre, sino que, pues bueno, esta concepción viene de toda una tradición en la que se concibe al universo entero como un artesano que está en constante creación y recreación de sí mismo. Y bueno, dice Deleuze y Guattari, página 323. Por supuesto, a este respecto, el arte no es un privilegio del hombre. Messiaen tiene razón cuando dice que muchos pájaros no solo son virtuosos, sino artistas, y lo son en primer lugar por sus cantos territoriales. Y bueno, ya puntos suspensivos, y creo que aquí es donde escriben lo que creo yo es la definición de ritornelo. El ritornelo es el ritmo y la melodía territorializados, puesto que han devenido expresivos. Y han devenido expresivos, puesto que son territorializantes. Creo que ahí, pues, se sintetiza muy bien la concepción musical de estos conceptos
que introducen estos filósofos. Sí. Y ahí continúa en esa misma, ¿no? En la 324, ¿no? Al final, dice, no más firma sino un estilo. Lo que distingue objetivamente un pájaro músico de un pájaro no músico es precisamente esa aptitud para los motivos y los contrapuntos. ¿Qué variables o incluso constantes los convierten en algo distinto de un cartel? Los convierten en un estilo, puesto que articulan el ritmo y armonizan la melodía. En ese caso, se puede decir que el pájaro músico pasa de la tristeza a la alegría, o bien que saluda la salida del sol, o bien que se pone en peligro para cantar, o bien que canta mejor que otro, etc. Ninguna de estas fórmulas implica el más mínimo peligro de antropomorfismo o la más mínima interpretación. Más bien sería el geomorfismo. En el motivo y en el contrapunto está implícita la relación con la alegría y la tristeza, con el sol, con el peligro, con la perfección, incluso si el final de cada una de esas relaciones es desconocido. En el motivo y en el contrapunto, el sol, la alegría o la tristeza, el peligro devienen sonoros, rítmicos o melódicos. La música humana sigue el mismo proceso, ¿no? Y porque al final, o sea, esta cuestión del territorio pues también tiene que ver con un etos, con una forma de habitar, ¿no? El espacio, ¿no? ¿Aura? Sí, bueno, sí, me costó un poquito de trabajo entenderlo, pero, por ejemplo, creo que algo en lo que me quedé pensando es en esta relación del ritornello con la ideología, tal vez, y cómo la ideología misma, pues, lo absorbe, ¿no? Y de repente ya no es como tan autónomo, pero no porque no lo sea, sino porque lo envolvió. No sé si eso tiene como sentido. Pero más bien la pregunta es, o no es pregunta, pero más bien me quedo pensando como, bueno, y si actualmente lo que fue la divergencia, por así decirlo, del siglo pasado, ahorita ya no lo es, no sé, o sea, porque ya lo estudiamos, porque ya lo tocamos, porque ya, y ahorita entonces, ¿qué es? ¿No? Pero algo así. Pues también el punto es de que siempre hay tendría que haber este movimiento, ¿no? O sea, un poco otra vez, el clásico, que lo dije mal. El clásico tiene que ver con el caos, es decir, cuando todavía no está cerrado el lenguaje musical, ¿no? Que es todo el periodo, pues, ¿no? El clásico, ¿no? La música antigua, etcétera, ¿no? En el romántico ya hay un territorio, la música ya está consolidada, de todo, ¿no? Ya, está ahí todo. Pero entonces, ¿qué hace la música moderna y contemporánea? Pues justo, ya cuando ese lenguaje se cerró, se hizo un territorio, ¿no? Pues es desterritorializar y generar justamente todas estas líneas de fuga que hemos estado estudiando, ¿no? Ahora, aquí lo que es interesante también es eso, que digamos que ahí hay una diferencia, en esto que dices es importante, porque si estudiamos esto, o bueno, un poco como a mí me interesa, y creo que es lo que hemos estado haciendo, lo que intento hacer acá, es ver cómo justamente todo lo que va a pasar en el siglo XX, ¿no? O sea, no cierra. O sea, son reterritorializaciones, o sea, es una apertura a la multiplicidad, pero ninguna cancela la otra. O sea, sí opera mucho de esta manera en la que estábamos diciendo, como que se crean diferentes cosmos sonoros, pero no hay, si se dan cuenta, ya no hay un territorio único, sino que la música se vuelve, lo voy a decir porque me gusta mucho, porque además esta cosa del territorio pues tiene que ver también con una idea que está en Deleuze y Guattari, que es la idea de la diferencia entre sedentarismo y nomadismo, ¿no? Digamos que esta cuestión del territorio, de quedarnos dadas en el territorio, es una música sedentaria. Lo que pasa en el siglo XX es que son músicas nómadas. Por la misma forma, o sea, por esto mismo que hablamos, que hemos estado hablando con otros compositores, o sea, la cuestión del proceso. Desde ahí ya, o sea, como la forma en la que, digamos que los operadores musicales, ¿no? Que sería pues el compositor, el intérprete y el auditorio, de entrada ya funcionan pues, o sea, ya toda esta cuestión del azar, etcétera, ya es completamente indeterminada, ya no está como fijada, ya no se puede como cerrar, ¿no? Entonces creo que esto es lo que es interesante, o sea, lo que es muy interesante del siglo XX es eso, que ya no hay este territorio sedentario, único, hegemónico, ¿no? Sino que es más bien, pues ya pues más bien esta apertura, ¿no? Y que, ahora, el punto también es ese, ¿no? Que estas desterritorializaciones, como decíamos, han generado estos otros territorios, ¿no? Y de lo que se trata también es eso, que si tú te sitúas en el territorio Xenakis, no es para hacer Xenakis, es para ver hasta dónde más llega Xenakis, o sea, o hacia dónde ¿no? O hacia dónde le das la vuelta.
O sea, un poco lo que quiero que vean es que es como Messiaen con todos los alumnos, que es como una especie de trampolín, ¿no? O sea, que lo único que hace es como, sí, pero pues tú, o sea, como, haz otra cosa, ¿no? Creo que eso es algo que pasa que bueno, que sería, o sea, ¿qué es lo que se esperaría del siglo XXI, no? El siglo XX ya desterritorializó y generó otros territorios, ¿no? O sea, mantener ese movimiento nómada, o sea, creo yo, eso es un poco de lo que es la gran diferencia con otras épocas. Aunque en la escuela, o sea, de repente, pues pareciera que solo hay un territorio, ¿no? Pero no, o sea, como si escuchamos la música del siglo XX, más bien nos damos cuenta que son, pues que hay que es una multiplicidad, ¿no? Además inabarcable, o sea, que es inabarcable. En la escuela somos más nómadas. Son más sedentarios, ¿no? Sí, al revés, la dislexia. Emma. Pero Sí, después, a ver, justamente. No, adelante. déjame decir una tontería, ¿no? Es que justo eso, está bien conocer el territorio, pero se conoce el territorio para salir. O sea, sí se necesita el territorio. Pero el problema otra vez es quedarse nada más en el territorio, no salir, ¿no? No abrir otro territorio. Emma, ahora sí, perdóname. No se preocupe, maestra. Pues eso habla precisamente de Lucy Guattari, ¿no? Porque precisamente hablan de este ritornello como una necesidad de estarnos reafirmando esta apertura del cosmos cada determinado tiempo, ¿no? O sea, como lo que comentábamos de que Bach en su contexto, Debussy en su contexto, Xenakis en su contexto, todos han reabierto este ritornello, pero no es exactamente igual, sino que siempre trae cosas nuevas. Y bueno, la parte de la... bueno, me voy a trabar. ¿Cómo se dice eso de ¿Desterritorialización? Territorialización. Dejémoslo así. O reterritorialización. Bueno, Sí, primero de la T y luego después la contraparte. Ajá. Creo que es una respuesta muy humana, ¿no? O sea, en el texto precisamente igual de Lucy Guattari lo describen como el niño que crea algo, se siente familiarizado y crea su cobijo, ¿no? Es como la forma de sentirse cómodo en todo el caos, ¿no? Y creo que es por ello que es tan difícil salir de este modo sedentario, ¿no? Y es como la autonomía precisamente que describe Xenakis de cada una de las cosas, ¿no? O sea, este desprendimiento de lo que se nos es cómodo, pues creo que sí se ha venido manejando históricamente desde siempre, ¿no? Y estos ritornelos son necesarios para decirnos, hey, hay algo más allá, ¿no? Sí. Sí, justo. Además, esta cosa, o sea, que justo va a decir, no, pues que el objetivo de la música es desterritorializar el ritornelo, o sea, como que justo sí es algo que, ¿no? Que definiría el agenciamiento musical, como ellos lo llaman. Sí, sí, sí. ¿No? Bueno, van a decir justamente que en el periodo romántico, pues es la música territorial, porque también tiene que ver con las músicas nacionales, ¿no? Con los himnos, ¿no? Y demás, ¿no? Y dicen justamente esto, ¿no? En la 342, bueno, además de que hablan de otros artistas y así, pero en la 342 al final, ¿no? Dice, en este sentido, nunca se puede trazar una frontera muy clara entre lo barroco y lo clásico. En el fondo de lo clásico retumba todo el barroco. La tarea del artista clásico es la del propio Dios, organizar el caos. Para eso tiene que crear un territorio, ¿no? Y su único grito es creación, el árbol de la creación. Una flauta de madera milenaria organiza el caos, pero el caos está allí como la reina de la noche. El artista clásico actúa como lo 1-2, lo 1-2 de la diferenciación de la forma, en la medida en que esta se divide hombre, mujer, ritmos masculinos, femeninos, las voces, las familias de instrumentos, todas las binariedades del Ars Nova, lo 1-2 de la diferenciación de las partes, en la medida en que éstas se responden, la flauta mágica y la campanilla mágica. La melodía, el ritornelo de pájaro, es la unidad binaria de creación, la unidad diferenciante
del comienzo puro. Ya sigue diciendo unas cosas, ¿no? Y luego dice esta cosa, ¿no? Que justamente esto que decíamos, ¿no? El romántico, pues es el territorio, ¿no? Dice, el territorio es alemán, ¿no? En la 342, dice, territorio es alemán, la tierra es griega, y precisamente en ese desfase, es ese desfase el que crea el estatuto del artista romántico, en la medida en que ya no afronta la apertura del caos, sino la atracción del fondo. La melodía, el ritornelo de pájaro ha cambiado, ya no es el comienzo de un mundo, tras en la tierra el agenciamiento territorial. Como consecuencia, ya no está compuesto de dos partes consonantes que se buscan y se responden. Se dirige un canto más profundo, que lo funda, pero también choca con él, lo arrastra y lo hace disonar. El ritornelo es indisolublemente constituido por la canción territorial y el canto de la tierra que se eleva para dominarla. Así, al final, el canto de la tierra trata mal, ¿verdad? Sigue, ¿no? Wojciech. Grillos, ¿no? Sigo. Ok. Y esto es lo que me interesa, ¿no? Si hay una edad moderna, ¿no? Las tres edades, ¿no? 346. Si hay una edad moderna, esa es sin duda la de lo cósmico. Paul Klee se declara antifaustiano. Yo no amo a los animales y a todas las demás criaturas con una cordialidad terrestre. Las cosas terrestres me interesan menos que las cosas cósmicas. El agenciamiento ya no se enfrenta a las fuerzas del caos, ya no se hunde en las fuerzas de la tierra o en las fuerzas del pueblo, sino que se abre a las fuerzas del cosmos. Ahora, yo aquí diría, porque hay un concepto que trabajan, que es otro concepto, que es más bien el de caosmo, porque ya no es el cosmos como este territorio cerrado, sino más bien es un cosmos que es abierto, entonces que tiene en sí también el caos, ¿no? Entonces sería más bien caosmos. Luego dice, ¿no? La relación se presenta aquí como una relación directa material-fuerzas. El material es una materia molecularizada y que como tal debe captar fuerzas, que solo pueden ser fuerzas del caosmos. Ya no hay materia que encontraría en la forma su principio de inteligibilidad correspondiente. Ahora se trata de elaborar un material encargado de captar fuerzas de otro orden. El material visual debe captar fuerzas no visibles y entonces el material sonoro, fuerzas no audibles, ¿no? Okay. ¿Sí? Grillos. Bueno, un poquito más abajo, dice, creo que está muy relacionado, lo que vimos hoy, 347, dice, es necesario que el material esté suficientemente desterritorializado para estar molecularizado y abrirse a lo caósmico, en lugar de recaer en una masa estadística. Pues bien, esa condición solo se cumple por una cierta simplicidad en el material no uniforme, máximo de sobriedad calculada con relación a los heteróclitos o a los parámetros. La sobriedad de los agenciamientos hace posible la riqueza de los efectos de la máquina. Con frecuencia hay demasiada tendencia a reterritorializarse en el niño, el loco, el ruido. Así se hace difuso en lugar de hacer consistir el conjunto difuso o de captar las fuerzas caósmicas en el material desterritorializado. Ok, ¿qué entendieron? ¿No? Manitas. Aura y Emma. Bueno, igual esto es extraño, pero es lo que yo entendí o lo que voy a relacionar con lo que entendí. Hace un año, exactamente hoy hace un año, hubo una misión espacial, o bueno, de esas que les llaman, o sea, sacaron un cohete de la Tierra y la mandaron a la estación espacial, no sé cómo se llama. Y sí, no, bueno, no, perdón, me pongo nerviosa. Pero bueno, el punto a lo que voy con eso es que tal vez ese es, o sea, bueno, esto del caos y todo eso es como lo estoy viendo, o sea, es como nuestro momento, no sé cómo decirlo, o sea, es nuestra época, es nuestra, o sea, digo, no estamos llegando a otros, bueno, sí estamos llegando a otros planetas, sí están pasando estas cosas que tal vez aunque no estudiamos física o ingeniería espacial o algo así, sí son cosas que nos afectan, digo, o sea, esto va a sonar igual, bueno, como para mí tiene dimensiones como muy grandes, pero es como, por ejemplo, en el siglo XVI, la invención de América, bueno, el descubrimiento, bueno, esta idea de tener un mundo tripartito y de repente encontrar otra cosa, ¿no? Entonces, bueno, lo relacionan en decir, bueno, actualmente sí,
está en nuestra psique, está en nuestra forma de pensar el mundo. Digo, o sea, que de repente digan, ay, hubo agua en Marte o algo así, no lo sé, o sea, realmente tal vez incluso como artistas, como seres humanos, es repensar como lo que las cuestiones que están, que los paradigmas, no sé, o sea, y hacer música con eso, no sé, ¿no? Porque si nos quedamos, bueno, ya esto es otra cosa, ¿no? Pero pensando que lo más innovador es seguir haciendo serialismo o dodecafonismo o algo así, pues no, o sea, tiene que, o sea, precisamente tiene que haber algo más, mucho más, no sé, y como abrazar esto, o sea, abrazar estas innovaciones científicas, las innovaciones tecnológicas, no sé. Totalmente. O sea, es que además esta cosa del, o sea, digo, a ver, es como, si pensamos, ¿no? La música antes de la concepción del infinito. O sea, obviamente cuando el mundo empieza a pensarse como que es infinito, que hay un infinito, ¿no? Que es justamente más o menos en el barroco igual, ¿no? O sea, pues la música cambia completamente. No es lo mismo. O sea, lo dices muy bien, o sea, porque sí tiene, pero otra vez tiene que ver con todo un entendimiento, pues, del universo. O sea, no es lo mismo estar en una época, por eso digo lo del caosmos, ¿no? O sea, estas músicas también surgen pensando en que, pues, hay agujeros negros. Y que hay, o sea, que está toda la materia oscura y que lo sorprendente, como ya Shelley lo decía desde el principio, es que haya orden. O sea, que el cosmos no es este, porque el cosmos quiere decir orden, ¿no? Para los que no saben, ¿no? Pero, o sea, que no es este orden perfecto, armonioso. O sea, no, que más bien siempre está esta cosa ahí que obviamente pues, no sabemos ni qué, ¿no? O sea, pero es bien diferente, ¿no? O sea, pues sí. Por eso creo que es muy importante el diálogo justamente con otras, que eso es algo que está en Deleuze y Guattari, yo lo decía hace rato, o sea, como justo, o sea, lo piensan para la filosofía, pero obviamente también lo piensan para el arte, o sea, pues la filosofía, pues dice Deleuze, hay una parte en un libro donde dice eso, pues la filosofía tiene que renovar sus medios de expresión, pues viendo las artes. Creo que ellos también igual, pero las artes también, tienen que, ¿no? O sea, como, ¿de dónde te vas a nutrir? No digo que, o sea, pues es la filosofía, es la ciencia, es, ¿no? Las otras artes, ¿no? Porque si nada más estás en un territorio, eso es lo que es sedentario, pues y te vuelves especialista, que además es una mal de la época, ¿no? El ser el especialista en, ¿no? Pues ya, o sea, pues nunca vas a crear nada, vas a ser el especialista, pero pues nunca vas a crear nada, ¿no? Emma. Sí, bueno, es que esta parte del caosmos, creo que siempre ha existido, siempre ha estado ahí, ¿no? Y eso significa todo, precisamente el infinito, todo lo que es incontrolable, que es básicamente todo. Entonces esta idea del control es lo que hace precisamente los territorios, momentáneamente, ¿no? Porque siempre se están rompiendo, ¿no? Entonces, para mí, no sé si sirva como consuelo de que evidentemente en algún momento, llámese lo que fuera, ¿no? Es que incluso mencionábamos en clases anteriores lo que está fuera del racionalismo científico, de estas cosas como lo metafísico. O sea, ¿quién puede decirnos que no se vaya por ahí la expansión de este conocimiento o el regreso al nuevo ritornelo a partir de ideas que ni siquiera concebimos, ¿no? Porque eso es realmente lo que siempre ha sucedido. Entonces se me hace caótico como el simple hecho de pensar el resurgimiento de algo, cuando este resurgimiento siempre ha surgido de lo menos esperado, ¿no? O sea, de la perspectiva de alguien que dice, ah, mira, quiero hacer que una catedral suene sumergida, pero pues, ¿de dónde salió ese contexto, no? O sea, no había como un predecesor a ello, o tal vez inconscientemente sí lo había, pero cada quien lo toma desde su perspectiva, pero eso se me hace pues tan difícil o sea, difícil en el sentido como de, precisamente de una mente igual sedentarizada, por así llamarlo, pero es una apertura que, como ya lo mencionó, infinito, significa que nunca se termina, siempre va a haber un nuevo ritornelo, por así llamarlo,
porque evoca lo mismo, ¿no? A la voluntad y a la idea que se me viene mucho a la mente, lo de Schopenhauer. Y yo siento que es eso, ¿no? Precisamente eso es lo que hace a estos artistas crear un nuevo, ya no sé si decir micro o macrocosmos dentro de sus ideas musicales o arquitectónicas o multidisciplinarias, porque la mayoría de ellos son así. Pero sí se me hace muy, pues ya un contexto filosófico muy, pues no muy fácil de entender, como para que alguien hiciera el siguiente paso. Pero sin duda lo va a ver, ¿no? Eso me queda claro. Sí. A ver, dice una última cosita de... Ay, no está. Bueno, ya aquí en nuestro dealer ya nos tiene el... Ya nos tiene el... Dice, ¿no? Esto es de las cosas que... 349. Dice, Retorno Virgilio, que es un filósofo contemporáneo, ¿no? Se habitar como poeta o como asesino. Asesino es aquel que bombardea al pueblo existente con poblaciones moleculares que no cesan de cerrar de nuevo todos los agenciamientos, de precipitarlos en un agujero negro cada vez más amplio y profundo. Poeta, por el contrario, es aquel que lanza poblaciones moleculares con la esperanza de que siembren o incluso engendren el pueblo futuro, pasen a un pueblo futuro, abran un caosmos. Una vez más, no hay que tratar al poeta como si se atiborrara de metáforas. No se puede asegurar que las moléculas sonoras de la música pop no expresen aquí o allá actualmente un nuevo tipo de pueblo singularmente indiferente a las órdenes de la radio o los controles de los ordenadores o las amenazas de la bomba atómica, ¿no? Y un poco eso, ¿no? O sea, justo también esta dimensión que les importa, que también, o sea, digamos que el ritornello, digamos que no solo tiene esta dimensión estética, obviamente, ¿no? Sino también política, ¿no? O sea, en este sentido de esto que les comentaba, de esta micropolítica de la percepción también, ¿no? Dice, el sonido, estoy en la 351, el sonido no debe esta capacidad de valores significantes o de comunicación que por el contrario la suponen, de las propiedades físicas que más bien darían el privilegio a la luz. Una línea filogenética, un filo maquínico atraviesa el sonido y lo convierte en un máximo de desterritorialización, lo que no está exento de grandes ambigüedades. El sonido nos invade, nos empuja, nos arrastra, nos atraviesa, abandona la Tierra, pero tanto para hacernos caer en un agujero negro como para abrirnos a un cosmos, a un caos, ¿no? Nos da deseos de morir. Al tener la mayor fuerza de desterritorialización, también efectúa las reterritorializaciones más masivas, más embrutecedoras, más redundantes. Y aquí, esto, ¿no? Así como habitar como poeta o como asesino, también es esta diferencia entre la música como éxtasis o la música como hipnosis, y ahí también este fascismo potencial de la música, que tiene que ver también con esto que vimos, con Quiñar y con Attalí, ¿no? Justamente este poder de cómo la música también se puede aliar al poder, ¿no? O también es pues eso, ¿no? Pues una herramienta para el poder, ¿no? Estarán. Bueno, ¿sí? Pues eso. Eso es de Les Iguatani. ¿Aura? Sí, bueno, creo que hablo mucho, pero realmente, o sea, como que se me vienen cosas y con lo que acaba de leer usted, profesora, y lo que decía Manuel, bueno, Emma, pues es que tiene que ser imposible, o sea, es como lo paradójico, es increíble que sigamos reproduciendo las cosas. Y digo, lo entiendo, porque en la escuela, al final y al cabo, es lo que nos enseñan, a reproducir como el canon y los parámetros en donde se hace lo que se ha hecho, ¿no? Eso es lo correcto de alguna forma. Pero si uno, o sea, como un ser histórico,
presente, o sea, no de conocer su pasado, sino de conocer su presente. Entonces, para mí es como imposible que no podamos como romper, y digo, o sea, no es que no sé, o sea, es muy difícil, por supuesto que es muy difícil, pero si estamos como, pienso yo, conscientes del internet, de la globalidad, por ejemplo, del problema ambiental, del cambio climatológico, o sea, o sea, realmente estando presentes, creo que es la única forma en la que vamos a poder crear un ritornelo, algo nuevo. O sea, y entiendo ritornelo como concepto, no de tal vez como un círculo y que se repite por siempre. Exacto, no. Más bien es el rompimiento, la ruptura, la vanguardia, no sé, ese tipo como de conceptos. Sí. No sé, Ellos o sea, creo que sí es... Ay, perdón. No, o sea, que ellos lo están entendiendo así justo, ¿no? Que el objetivo de la música, lo dicen, no es desterritorializar el ritmo, ¿no? Claro, Es como claro. lo que la música tendría que hacer. Ujú. Sí, perdón, termino. ¿Algo más? Ah, sí, no, nada más. Muchas gracias. A mí me gusta mucho oírlos. Areli, es la parte más divertida de la clase. Quizás sea que en la escuela no se avanza porque individualmente necesitamos territorializar para desterritorializar después. O sea, el problema sería que no desterritorialicemos lo que nos van enseñando. Sí, sí. Que cuando salgan, o sea, todo bien con la escuela, está bien conocer el territorio, ¿no? Pero la creación supone desterritorialización, si no, no hay creación. Muy interesante. Sí, igualmente que ahora no quería hablar mucho, bueno, menos porque no es propiamente mi clase, pero no podía quedarme sin decirlo. Y hace ratito justo que tocaste el punto de cómo eran las concepciones del mundo cuando no se tenía la percepción desde Galileo, más o menos, siglo XVI, del infinito, del cosmos como algo infinito. Y es que justamente se relaciona con lo que quería decir, es que nuestra música escrita de tradición occidental, esa tradición de escritura viene de antes del siglo XVI, o sea, viene de como 5 siglos atrás. Es una tradición de escritura muy, muy concreta, muy chiquita y muy específica, que es la que termina imponiéndose al mundo entero. O sea, y que además tiene una función también muy específica, porque esta tradición de escritura musical, como todos saben, viene de ponerle alturas y duración a un discurso eclesiástico. Entonces se inaugura una sola tradición de escritura musical que termina imperando, y yo me pregunto qué hubiera pasado si hubiera sido otra. Y bueno, esta tradición de escritura se sobreexplota hasta siglo XX. O sea, entonces me pregunto qué hubiera pasado si hubiera sido otra forma de escritura musical la que se hubiera, eh, la que hubiera territorializado precisamente, y no esa. Por ahí Deleuze y Guattari mencionan precisamente con toda esta línea de pensamiento que no es un progreso lineal. Y ojo ahí, porque esta escritura musical es lineal y atiende a un discurso, como dije ya, muy específico, eclesiástico, bla, bla. Entonces me pregunto qué hubiera pasado si hubieran sido otro tipo de escrituras, con otra concepción del mundo, con otra concepción de la música. Por ejemplo, la de Xenakis, de la espacialidad, de la intensidad, de los timbres. Hubiera sido otra historia totalmente. Entonces lo que quiero decir ya
resumiendo, es que pues sí, estamos, o sea, se confirma totalmente, estamos muy, muy encerrados en una cosa muy chiquita, muy sedimentados, más que sedentarios, sedimentados, así como, bueno, utilizando el lenguaje del texto un poco. Sí. Sí, o sea, que el punto es también, o sea, como eso, ¿no? Y como también, o sea, como que también por eso esta cosa de la desterritorialización es importante, ¿eh? Porque al final estos músicos de lo que se dan cuenta, entre otras cosas, además de esto de la sonoridad y demás, o sea, es justamente esta, cómo esa escritura, o sea, si rompen con esa escritura es porque justo no les alcanza para plantear lo que quieren plantear. O sea, porque justamente hay una serie de elementos que, pues, que no se pueden, ¿no?, transcribir. Pero además, que no se pueden transcribir en, ¿no?, en una notación convencional, clásica, ¿no? Pero también creo que ahí es una cosa que es un problema, además, hay una transversalidad ahí histórica, que tiene que ver justamente con la idea de representación. O sea, pensar que el sonido realmente está representado en una partitura. O sea, eso es algo que se rompe en el siglo XX. Pero porque hay una ruptura, ya lo vimos, hay una ruptura con la idea de representación, pues desde las vanguardias, desde el impresionismo, ¿no? Entonces, esto es algo que, digamos, la música se tarda un poquito, pero pues también por eso tenemos un Varese, tenemos un Xenakis, después tenemos, ¿no?, un Stockhausen, porque justo ahí hay una puesta ya en cuestión del sistema de notación académico, como esto que, ¿no?, da cuenta de una sonoridad, ¿no?, y que además eso da lugar a a que hay una sola manera de interpretar, o sea, como que hay todo un problema ahí de la representación que ellos también rompen en términos musicales. O sea, de ahí también que, o sea, porque, además eso, porque el sonido se vuelve también una cosa que o sea, o más bien siempre lo ha sido, pero digamos que aquí es donde se hace otra vez, se hace como más claro eso, que no se puede representar. Sí, justo mi pregunta iba en ese sentido, que muchas veces se piensa que, es que esa escritura aquí está, todo, son puras tonterías, pero precisamente lo que trato de cuestionarme y cuestionar en general es que en qué medida ese tipo de dispositivo, ese tipo de territorialización, en qué medida condiciona nuestra creatividad, nuestra interpretación. Y debería ser al revés, que nuestra creatividad, nuestro genio, lo que sea, debería condicionar la forma de escritura y recrear, etc. Sí, o sea, como todo pensamiento musical, o sea, yo lo pienso en términos de la filosofía, ¿no? O sea, los filósofos realmente, o sea, un filósofo, también, o sea, además pensando después de Nietzsche, ¿no? Saben que también genera, o sea, que al generar un estilo de pensamiento, también genera una forma de escritura, que es diferente. O sea, que ya no es, por eso ya no son los tratados, ya no son estas cosas, sino que un verdadero filósofo genera una forma de pensamiento a la vez que genera toda una forma de escritura que es singular. O sea, lo que hacen Deleuze y Guattari es absolutamente inusitado, además en términos de que están escribiendo entre los dos, y en el estilo que generan, ¿no? Pues en el arte, pues, o sea, con más razón, ¿no? Tendrías que generar tu propia escritura. O sea, cómo estás pensando sonoramente, pues tendrá que dar lugar también a una forma de escritura. O sea, singular. Creo que, y además esto tiene que ver mucho con esto que leí al final, que me interesa mucho también, o sea, esta distinción entre habitar como poeta o como asesino, que no pensamos demasiado, pero que esto de pensar, o sea, de habitar como asesino, pues tiene que ver también con reproducir esta automatización, porque un poco lo otro que no hemos dicho es que también esta territorialización lo que ha generado es un tipo de escucha. Un tipo de escucha, pero además un tipo de escucha, que es esto que decimos todo el tiempo, que es como si tuviéramos un tapón de cera en el oído, porque no oímos todo lo demás, ¿no? Y justo, otra vez, lo que va mucho, las músicas del siglo XX es también a abrir esta otra sonoridad, ¿no? O sea, esta otra escucha. O sea, que eso es muy importante, ¿no? O sea, y por eso, esta cuestión de, que dicen, ¿no? Justamente, o sea, el que habita como poeta es aquel que abre agenciamientos, es decir, aquel que genera otras posibilidades de experiencia, ¿sí? El que amplía la percepción, no el que está reforzando un régimen ya, ¿no?, de escucha, ¿no?, de, pues eso, de creación ya establecido, ¿no? O sea, eso creo que es muy importante, pero bueno, ya como ya es tarde,
Sí, sí, Mariana, muy bonito. Ya como ya es tarde, ya, ¿no? Bueno, preguntas. Pero todo bien con la escuela, chicos. O sea, yo creo que por eso esta materia está bien que la tengan al final. Ay, no, ya pasaron por la escuela. Ahora, ¿qué sigue? Pues, ¿qué sigue? Pues esto, ¿no? Derriban, ¿no? ¿Qué sigue? Pues lo más difícil es ahora sí crear. Eso es lo que tendría que seguir, ¿no? Lo que tendría que seguir es, ahora sí, después de que ya me formé, ahora sí voy a crear. Eso es lo que tendría que seguir. Minju, voy a pasar. Presente.